Delegado por Ataquín. Delegado por Cruz Elenos. Delegado por Cruz Palma. Kaca.
Daniel López Toril, tratamiento. Daniel López Toril, tratamiento.
Los demás que no fueron llamados, todos los delegados que no fueron llamados, por favor, vengan para la mesa central.
Sí, si falta algún club para recoger los obsequios, por favor, el delegado venga a mesa central. Si falta algún club por recoger los obsequios, por favor, mesa central.
Ya está liado. Ya está liado.
María, construir. María, construir todo.
mía. Espejo.
días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos en Xinzo de Limia celebrando a terceira xornada da Liga Galega de Karate. Por primeira vez atopámonos aquí neste concello e, como sempre, a nos poderedenos ver dende o noso canal de YouTube, no que estaremos amenizando un pouquiño este campeonato coas nosas entrevistas. Esperemos que nos sigades e que disfrutades deste campeonato tanto como a nos. Hola, buenas noches, noche de viernes a sábado. Saben que habitualmente los viernes no hay programa, pero esta semana pensamos que es excepcional y todos los días que vienen pues tendremos que hacer ese esfuerzo mayor todavía para intentar explicarles las cosas que pasan. Hoy sabrán que ha habido esa reunión de presidentes, esa conferencia de presidentes, y hemos estado buscando a ver cómo podíamos intentar enfocar un título que sonara atractivo, vamos a decirlo así. Y nos ha quedado algo así como que Sánchez busca la guerra y el PP todavía cree en la paz. Porque la sensación que hay cada vez más evidente es que hoy se ha plasmado una total descoordinación del PP. Sale Ayuso, el resto se quedan, Feijóo calla. Una reunión que todos reconocen que para nada, para pedir elecciones y para que Sánchez diga que se queda hasta el 2027. Para eso, lo que siempre decimos, tenía el PP la iniciativa y se ha vuelto a poner por detrás. No saben ni hacer un cero, una O con un canuto, perdón. Ya perdemos hasta las expresiones a estas alturas. Hablaremos también obviamente de todos los vídeos y que están saliendo y que van a salir, y atentos sobre todo a esa situación que es kafkiana y que se está hablando poco. La confirmación, como decíamos ayer, de que hay grabaciones de audio y se ve que de vídeo de las saunas del suegro del presidente. ¿Ustedes se imaginan
que el suegro del presidente de Francia, del primer ministro de Alemania, su suegro tuviera grabaciones en saunas gays donde iban jueces, ministros, políticos, etcétera? Sería un escándalo brutal, más cuando su yerno asciende con esa situación. Hombre, pueden empezar a abrir interrogantes, porque esto cada vez va a ser más interesante. Hay que mantener la atención en los vídeos, lo hemos dicho, en los audios, y así se va a hacer. Ya hay demandas al aire, a Dolcet, con todo lo que están diciendo de incongruencias. Hay que apretar también a los socios. Estamos tirando de teoría, que pueden imaginarse. Nosotros ya saben que estas cosas no sabemos nada. Por ejemplo, se habrán dado cuenta que empieza a presionarse al PNV, y hoy ha aparecido nuevas informaciones donde Leire propuso un acuerdo a Francisco Martínez el 2 para que se liberara el tema Kitchen a cambio de acusar al PP. Lo dice el Independiente. Como pueden ver, se ha ampliado mucho la gama de medios a los cuales se da la información, porque queda claro que tras el fracaso inicial del Mundo, pues es evidente que sí que se ha abierto la veda y que cualquier medio ahora mismo puede dotarse de información porque se hace público de forma rápida. Mientras siguen las peleas en el PSOE internas, la bronca que le ha echado Sánchez a Pajen en la propia conferencia, y la realidad es que existe mucho miedo en el PSOE a qué podría pasar sin Sánchez. Algunos apuestan de que la deriva de Sánchez se va a llevar por delante al partido. Otros creen que es el único actualmente que puede salvar algunos muebles, y otros, y creemos que no equivocados, ven que las alternativas pues empiezan a patinar por todos lados. Madina es muy flojo, vamos a decirlo con claridad. Page y sus titubeos tampoco parecen acabar de convencer. Y eso al final se plasma en nervios internos, fidelidades al máximo al presidente. Hoy han aparecido más ministros que los que han hablado todos estos días. Una sensación de descomposición, pero con Sánchez hasta el 2027. Son sus palabras, nosotros no decimos nada. Y esto se va a poner cada vez tan intenso y más intenso que nosotros tenemos un pequeño cambio de movilidad. Les decíamos ayer que el domingo iríamos tarde. Pues no, vamos a hacer la movilidad mañana de día tranquilamente para estar el domingo a total disposición. Algunos podrán entender que puede ser que suceda algo el domingo. Oiga, cada uno que entienda lo que quiera. Nosotros ya saben que aquí solo explicamos historias, por favor, que nadie piense más allá. Sin lugar a dudas, estamos en un momento interesante, vamos a decirlo así. Y hoy y vamos a empezar, no vamos a hablar de Trump, de más, en principio mañana salvo novedad. Nos vamos a dedicar el programa de White House a hablar de todos los temas de Estados Unidos. Y como decíamos, vamos a empezar hablando de la conferencia de presidentes, donde ha quedado claro que la táctica del presidente Sánchez era buscar una cortina de humo, buscar la guerra, como se diría, buscar el conflicto. Y la sensación es que el PP va descoordinado. Cada uno va a su guerra particular. Ha habido el tema de los idiomas y nosotros aquí queremos hacer una respuesta clara y contundente. Miren, lo hemos dicho 1000 veces en este programa. Saben que nos gusta decir esto de que lo hemos dicho 1000 veces, pero es así. Si hay un país en Europa, lo hemos puesto por redes también, si hay un país en Europa los últimos 200 años que ha respetado las lenguas ahora cooficiales, es España. España es el país de Europa que más ha respetado las lenguas. Porque, detalles, en Francia, recuerden que para aprender catalán lo está pagando España, la Generalitat. Para hacerse una idea, las lenguas que existían en países como Francia, que muchos de estos países, por cierto, vienen curiosamente de la Unión que se produjo en el siglo XIX, esto es historia y no tenemos que inventarnos nada, con lo cual había lenguas dispares que se unieron. Si un país se le ataca desde aquellos que han sido respetadas las lenguas y las culturas con más intensidad, es curiosamente España. Porque fíjense, aquellos que han fulminado las lenguas en Francia, Alemania,
nadie ataca al Estado. En España, además de respetarlas, algunos se han creído que podían utilizarlas para exigencias, particulares. Y es lo que ha sucedido en la conferencia de presidentes, vamos a decirlo así de claro. Claro que en España se respetan las lenguas, pero es una estupidez que mientras no hay dinero, por ejemplo, para Lela, por decirlo con claridad, haya dinero para pinganillos. Mientras están hablando, tomando un café todos en español, castellano, llámenle como quieras, luego al sentarse tienen que hacer el paripé de ponerse un pinganillo. Y nosotros opinamos, y miren que hemos criticado, como a todas las clases políticas, pero pensamos que ha sido positivo la decisión de Ayuso, pero ha demostrado esa falta general de coordinación que existe en el PP. No decimos que se hubieran levantado todos, porque eso a lo mejor hubiera significado una descalificación del propio Feijóo en un momento donde él cree que está ganando enteros. Pero Feijóo, que no estaba presente, no ha instruido suficientemente bien para hacer algo pensado, coordinado y organizado. Porque miren, creo que todos ustedes sabían lo que iba a suceder hoy. La escena de lo de no me das dos besos a una que llamas asesina, esa seguramente no contamos con ella, ya saben que a Ayuso le gusta mucho estas cosas, pero la escena de salir cuando se hablara, todo el mundo la contaba, y la respuesta del PP, como si no supieran qué iba a pasar. ¿Que no hablan con Ayuso? ¿Que no hablan entre ellos? ¿Que no hay nadie en el PP, señor Tellado, que imponga cierto orden y criterio? Porque miren que a Tellado le estamos dando mucho margen. Y miren, vamos a decir algo que a lo mejor alguno se puede sorprender, porque aquí ni ponemos ni quitamos secretarios generales ni asesores de partidos. Pero sí que es cierto que hace un tiempo, unos meses, se acordarán, ¿saben el único medio que decía que Feijóo estaba muerto? El único que explicaba que tenía una banda de borregos a su alrededor éramos nosotros. Y si se acuerdan algunos de los oyentes con más tiempo, la de hostias que nos cayeron. No, que hay que apostar por Feijóo, no sé qué. Ahora, ya me dirán que medio no dice que Feijóo es débil. Sí, 6 meses más tarde. Subirse al carro lo hacen todos. Pero ahora que nosotros decíamos que parece que hay una idea de intentar, a raíz también de las encuestas que dicen que el 80% de los votantes del PP exigen más contundencia, hombre, también lo que exigen, señor Tellado, señor Feijóo, es coordinación. Porque miren, hoy a primera hora de la mañana la iniciativa no era del gobierno. El gobierno estaba en el rincón, recibiendo golpes de vídeos, etcétera, etcétera. Y hoy se ha pensado, y aquí vamos a esas historias que saben que nos gusta explicar, que son malévolas a veces, se ha pensado en, oye, parece que Feijóo y su equipo llevan un par de días haciendo las cosas, bueno, parece que están saliendo del agujero. Vamos a hacer una cosa. Vamos a no enviar hoy audios, vamos a parar esa serie de informaciones, mantener los que había, pero no vamos a acelerar el tema y vamos a dejarles margen para que en esa misión que nosotros denominamos el Frente Italiano, recuerden Normandía, que son los medios, Rusia, que son los jueces, y la oposición, que es el Frente Italiano en la Segunda Guerra Mundial, pues vamos a ver hasta dónde avanzan con una oportunidad clara. Una reunión que todos saben que va a ir al fracaso. Vamos a ver qué presentan. Si consiguen al final del día mantener la iniciativa. ¿Y saben qué se ha demostrado? Que hay que volver con los audios y con los vídeos. Porque esta oposición da puta pena. Da puta pena. Porque lo que debería haber hecho hoy Feijóo, y así lo hemos explicado, es hacer este discurso que acabamos de hacer nosotros. Si quieren, hasta en un tuit o en cualquier canutazo que hubiera hecho.
se hubiera ganado la portada de todos los diarios y hubiera devuelto la iniciativa con fuerza y con ilusión. Pero es incapaz de pensar, de tomar una decisión por miedo al que dirán y por miedo, curiosamente, a Ayuso. Porque lo fácil para Feijóo hubiera sido decir que el país de Europa donde más se respetan las lenguas, obviamente, es España. Y que apoyaba decididamente la decisión de Ayuso, pero para eso tenía que haber hablado con otros presidentes primero, porque lo que no se puede aceptar es que se gaste dinero en pinganillos en reuniones de este tipo. Algunos han saltado con que en el Senado también se usan. Ojo que el Senado es una cámara que aquí hemos dicho en alguna ocasión que si se rebajara ese 5% que pide Europa sería en el Congreso, no en el Senado, porque el Senado debería ser una cámara, entre comillas, más dedicado a partidos regionales, vamos a decirlo así. Con lo cual a lo mejor allí sería hasta lógico y coherente, se podría aceptar. Pero en una reunión como la de hoy, donde en los cafés, donde en las ruedas de prensa, todo el mundo habla el mismo idioma, era ridículo hacer lo que se ha hecho. Y Feijóo no se ha atrevido a decir algo tan básico. Solamente por no querer apoyar a Ayuso, lo cual es ridículo, porque Ayuso hasta le ha firmado. Feijóo, ¿pero qué necesitas? ¿Que se bajen las faldas y los pantalones delante tuyo para que creas que confían en ti por una última y miserable vez? Porque la reunión era evidente que no iba a servir para nada. Bueno, lo que han hecho, y ha sorprendido también, y ha cabreado, vamos a decirlo de alguna manera, a aquellos que, podríamos decir, desarrollan toda esta operativa actual. Saben que nos gusta usar este tono novelesco, pueden pensar que así nos gusta y nos deja más tranquilos. Es que si para hacer la reunión lo único que han pretendido era que todos los presidentes en la rueda de prensa dijeran: hemos pedido elecciones, oiga, para eso juntan con Feijóo y lo hacen. Porque lo único que han hecho con eso es que el PSOE supiera esa información y Sánchez, fíjense el concepto, dijera que se queda hasta el 27. Y pierde una doble iniciativa el Partido Popular de Feijóo. Pierde la iniciativa del mensaje, un día entero no hablando de audios, vídeos por gilipolleces y hablando de las divergencias del PP, y pierde la iniciativa, que ¿dónde se está centrando el mensaje nuevamente? En que Sánchez es un irresponsable, no que el PSOE es irresponsable. Y ese doble error del PP es inaceptable a estas alturas del juego. Porque la sensación es que tantas oportunidades se están dando que parece que el problema es que mientras Sánchez es consciente, ya hablamos del presidente, Sánchez es consciente de que tiene tres frentes y está en medio de una guerra brutal, Feijóo en su frente lo único que está haciendo es llevando flores, capullos, porque no tiene otra explicación su falta de belicosidad. Los jueces siguen ese frente que decimos que es aplastante, va lento, y están acelerando, pero va lento. Los medios de comunicación dependen del abastecimiento de la logística, y cuando se les deja un día para respirar, no son capaces de sacar nada. No son capaces de sacar nada. Nos enfrentamos durante el momento más terrible de la democracia de España, con unos jueces competentes, todo hay que decirlo. Sin ellos esto sería un desastre. Ustedes imagínense si la presión judicial, que no estuviera pendiente de juicio el hermano, que no se estuviera investigando y fuera imputada la mujer, que el tema del fiscal general no existiera, que Ábalos siguiera de putas sin ningún problema, ¿qué fuerza tendría la oposición ahora? ¿Qué fuerza tendría la oposición? Ninguna. Sin el frente judicial, la oposición estaría extinguida y eliminada. Estaríamos todo el día hablando de la Kitchen, de todas esas historias del novio de Ayuso, de los asesinatos,
de la administración, de la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. La oposición no está. Y los medios de investigación, de comunicación, perdón, no saben investigar, fuera de alguna excepción, ¿eh? Simple y llanamente se dedican a alimentarse de lo que se les da. Vamos a la parte positiva, que como llevamos días diciendo, esto es un tema personal. Y es una decisión de que esto no puede continuar. Y algunos dicen, porque en este mundo al final se dicen muchas cosas que uno puede entender o no, pero dicen, oiga, pues, ¿por qué no nos cargamos también a Feijóo? ¿No? Porque parece que el tipo no tiene ninguna gana de ser presidente de nada. Porque hace esos movimientos extraños, parece que Tellado algún día es listo, pero otros días parece que no se entera, que le sobrepasa el trabajo. Tellado, búsquese unos putos asesores, que tenga algún diputado y diputada buena, y hágalos bailar, si usted no llega a todo. Y Feijóo, espabile, porque miren, irse ya, creo que ha ido a Cantabria, Asturias, no les sé decir dónde, hablar para 50 personas, para sacar un discurso. Miren, le voy a decir un detalle para Feijóo que podría aprender, y esto lo podrían empezar a aplicar, porque eso se llama ilusionar. Miren que no nos gusta decir que, bueno, sí que nos gusta dar ideas, eso lo saben, ¿eh? Pero les ponemos un ejemplo muy fácil. En donde ha estado hoy Feijóo, pues que había 50, 40 personas, más o menos, ¿eh? Hagan lo que hacemos nosotros, lo que haremos en Madrid el día 17, lo que hemos hecho en muchas ciudades. Conferencias, coloquio, a nadie le interesa lo que diga Feijóo. Lo que le interesa es a la gente preguntarle a Feijóo qué va a hacer.
bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kata juvenil femenino, en iniciación. Moi bons días, chicas. Buenos días. Hola. Buenos días. Bueno, primeiro darvos enhorabuá ás tres por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Yo soy Ariadna Rodríguez y vengo del Club Sotocán de Vigo. Eu son Candela García e veño do Club do Coto. Eu son Gala Longa do Club Helenos de Vigo. Bueno, chicas, para vos conseguiros esta medalla foi unha sorpresa ou era o voso obxectivo para o campeonato? Fue una sorpresa y sí, a la vez fue un objetivo que estaba deseando conseguir desde hace mucho tiempo. Unha sorpresa. Fue una sorpresa, verdade. E de todas as catas que fixeches hoxe, cal creedes que foi a que mellor vos saiu? Non sei, a terceira, Hean Yondon. Pinangoda. Creo que Hean Godan. Genial, chicas. Pois nada, ¿a qué lle vamos a dedicar esta medalla? Yo se la dedico a mis amigos del club y a mi familia. Aos meus profesores e aos meus compañeros do club. Os meus pais e o meu club. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa a todas de novo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahora repito, por favor, todos los medallistas, cada uno, sin prisa, aquí no pueden para entregar medallas, por favor. Moi bons días a todos e a todas. Hoxe atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kata juvenil femenino, en avanzado. Moi bons días, chicas. Buenos días. Buenos días. Bueno, primeiro darvos enhoraboa ás dúas por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Eu son Mencía Vilas. Eu Carla Pérez. Bueno, chicas, para vos hoxe foi unha sorpresa conseguir a medalla ou xa era o voso obxectivo? Era o noso obxectivo, pero sorprendeu. A mí tamén. E como vos atopabades antes de competir? Estabades moi nerviosas ou saíches tranquilas? Bastante tranquilas. Moi nerviosas. Cada unha un poquinho máis tranquila, un poquinho máis nerviosa. E de todas as catas que fixeches hoxe, cal credes que foi a que mellor vos saiu de todas? Eu creo que co secundai. Eu creo que co secunxo. Genial, chicas. Pois a quen lle queredes dedicar esta medalla? Pois aos meus entrenadores e a miña familia que me apoia moito. As miñas amigos e familia. Pois dende aquí, para todos eles, que seguro que nos están vendo dende casa. Moitas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicas. Grazas. Grazas.
Sí, pasamos a las medallas en la categoría Comité Sub-18, menos de 16 kilos, nivelización. Entrega esta vez Diego Enrique Álvarez Fernández, asesor de política deportiva de la Fundación Turense, junto a Luis Fernando Fernández, directora territorial de la Consejería de Presidencia y Asistencia de Deportes. Tercer puesto para Nicolás Fontán Cerón. Segundo puesto para Adrián Casal Santos. El primer puesto de cambio, Martín Carvalho Figueira. Pasamos a la de Comité Civil masculino de menos de 36 kilos, nivel avanzado. Terceros puestos, Simón Rodríguez Armada y Luis Carreras Rodríguez. Segundo puesto para Miguel Fernández Fraga. El primer puesto cambio, Martín Perocado. Sí, por favor, todos los medallistas, cada comité, sitúense aquí en el podio, por favor. Los medallistas, cada comité, sitúense en el podio para entregar medallas. A continuación pasamos a Cata Cadete masculino de nivel de ejecución. Terceros puestos para Jacobo Luis González e Diego Tobao Alonso. Segundo puesto para Ancho Rodríguez. El primer puesto de cambio, Mateo Fernández. Pasamos a la de Comité Civil femenino menos de 42 kilos.
Segundo puesto, subcampeón Víctor Álvarez Iglesias. En primer puesto, campeón Enzo Prieto Fernández.
Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con oso gañador na categoría de Kumite Junior masculino menos de 76 kilos. Moi bons días. Bos días. Bueno, primeiro, darche a noraboa por esta medalla de ouro. Moitas gracias, traballei moito. Contanos, como te chamas e cal é o teu club? Eu son Bruno Díaz, veño do Bunkai. Bueno, Bruno, como te atopaches durante os combates de hoxe? Moi ben, moi suelto. Podría haber rascado algún punto máis, pero moi ben. Bueno, foron máis que suficientes, non, para conseguir este ouro. Sí, foron máis suficientes. Como te atopabas antes de salir ao tatami? Estabas moi nervioso? Sí, algo sí. Nunca competín aquí, é a primeira vez que veño a Xinzo de Lima. Moi ben. Unha moi boa experiencia. Bueno, e atopaste preparado para a seguinte xornada? Evidentemente. Entrenando duro? Sí. Bueno, notanse nos resultados. Bueno, pois moitísimas grazas pola túa entrevista e nada, xa por último, a quen lla queres dedicar? Ao meu pai, que foi quen sempre me meteu no karate, me estuvo encima con esas cosas e sempre me axuda nas competiciones. Ou se non pode estar aquí, pero dedico só a él. Pois dende aquí, para ese pai que seguro que nos está vendo dende casa, nada, noraboa de novo, vémonos na próxima. Moitas gracias. Moi bons días a todos e a todas. Hoxe atopámonos cos nosos medallistas na categoría de Kumite Junior masculino menos de 61 kilos. Moi bons días, chicos. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Iván Rey Pérez, del Dajancay. Alessandro Dieni, del Bushikai. Martín Alonso, Club de Shinzo. Diego Guanyé, de Club de Shinzo. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa aos 4 por conseguir estas medallas. E bueno, comenzaremos preguntándovos como vos atopabades antes de salir a competir hoxe. Estabades moi nerviosos? Bueno, bastante, la verdad. No me esperaba llegar tan alto. No me suele poner nervioso, estaba tranquilo. Yo estaba tranquilo también. Estaba bien. Bueno, de todas as opinións, un pouquiño máis, un pouquiño menos, ao final un pouquiño sempre nos afecta, verdad, chicos? E bueno, como credes que foron os combates de hoxe? Credes que estiveron moi reñidos ou que foron combates sencillos? No, estiveron bastante ben. Non foi ni moi reñido ni moi fácil, pero estuvo ben. Sí, estuvo equilibrado. Yo digo que estuvo equilibrado también. Sí, tamén. Por suposto, aquí todos competindo e bueno, ao final entrenando todos tanto, pois igualámonos bastante, chicos. Bueno, pois xa por último, a quen lle queredes dedicar esta medalla? Eu ao meu entrenador, aínda que xa non está aquí, a Domingo. Eu aos meus dous entrenadores, David e Hanna, e aos meus pais. Yo a mis dos entrenadores, Noel y Juan, y a mi familia. Yo a mis entrenadores, Juan, Noel, a mi familia y a los competidores, que son muy majos. Pois dende aquí, para todos eles, bueno, unha mención especial a Albela, con todo o noso pésame. Bueno, chicos, moitísimas grazas pola vosa entrevista e enhoraboa a todos de novo. Gracias. Gracias.
Gracias. Gracias.
Elena Viñas Cercavidos. Elena Viñas Cercavidos. Todos los medallistas, tanto de capa como de comité, sitúense frente al podio. Todos los medallistas, tanto de capa como de comité, sitúense frente al podio. Continuamos con las medallas nuevamente entregadas por el presidente de la Federación Galega de Karate. Terceros puestos para Pablo Seijas Vázquez y Arnal Casal Martínez. Segundo puesto para Alonso García López. El primer puesto quedó Iván Seijas Vázquez. Continuamos con límites de masculinidad más de 60 kilos de movilización. Terceros puestos para Adrián Vila da Silva y Xavier Pérez González. Segundo puesto para Gabriel García López. El primer puesto campeón Alejandro Díaz Villar.
Segundo puesto para Tristan Pérez Antonio. En primer puesto para Bruno Bermejo. A continuación pasamos al combate femenino masculino de menos de 54 kilos de minimización. Terceros puestos para Martín Jacobo Goyanes y Martín González de Arriba. Segundo puesto para Gael Camisete Méndez. El primer puesto para Diego Farta García. Pasamos al combate femenino masculino menos de 54 kilos de minimización. Tercer puesto para Leo Hernández Pérez. Segundo puesto para Sian Soto Pérez. El primer puesto campeón Fabio Madrid Rodríguez. Continuamos con el combate femenino masculino más de 70 kilos de minimización. Terceros puestos para Ethan La Masa Fontana y Andrés Daniel Bermúdez Rosas. Segundo puesto para Thiago Sánchez Martínez.
bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de Comité Juvenil masculino menos de 42 kilos. Moi bos días, chicos. Hola. Hola. Buenas. Bueno, primeiro darvos a noraboa aos 4 por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? O meu é Breixo García López e veño do Club Chantada. Pablo Silva Vázquez e veño do Club Juvenil de Karate Chantada. Iván Seijas Vázquez, Club Chantada. Hola, son Artai Casal Martínez e veño de Negreira, Clube de Karate do Coto. Bueno, chico, contádenos un pouquiño como vos atopaches antes de sair a competir hoxe. Estabades moi nerviosos ou saíchedes tranquilos? Bueno, salimos así, máis ou menos, tranquilos. Nervioso no, pero complicado. Tranquilo, moi tranquilo. Algo nervioso, pero non moito. E como vos atopaches durante os combates? Credes que foi moi complicado pasar as rondas? Foi fácil. Complicado, a verdad, bastante. Bueno, los combates fueron complicados y fáciles a la vez. Podes repetir a pregunta? Como te atopaste durante os combates de hoxe? Crees que foi moi complicado pasar as rondas? A ver, depende cal ronda. Houbo de todo, verdad? Un pouquiño de todo. Bueno, chicos, pois a quen lle queres dedicar esta medalla? A miña familia. A miña familia é o meu sensei. Familia é o meu equipo. O meu clube é a miña familia. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista, chicos, e noraboa de novo. Gracias. Moitas gracias. Moitas gracias. Moitas gracias. Segundo puesto, Daniel López. En primer puesto, Jacobo Casal Fernando. Os medallistas que quedan sin recoller a súa medalla, por favor, subídense aquí no podio. Moi bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de Comité Juvenil masculino máis de 60 kilos. Moi bos días, chicos. Buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días. Bueno, primeiro darvos a noraboa aos 4 por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Chámame Gabriel García López e veño do Club de Chantada. Alejandro Díaz e veño do Club Escola Deportiva Xiján de Lugo. Xavier Pérez e veño da Escola de Karate Cedeira. Adrián Vila da Silva. Bueno, chicos, contádenos un pouquiño como vos atopaches nos combates de hoxe. Credes que foi moi complicado pasar as rondas? No, estaba un pouco nervioso, pero Sentime bastante confiado e di bo rendimiento. primeiro combate un desastre, o segundo mellor. Estoy moi nerviosa. Pois si, houve un pouquiño de todo, verdad? Un pouquiño de todo. Contádenos, hoxe é a primeira vez que vimos aquí a competir a Xinzo de Limia. Que foi o que máis vos gustou de vir hoxe aquí a competir? O comité. O pabellón é bonito. Super chulo, por ahora sí. A competición en sí é o sitio encántame. É divertido. Genial, chicos, pois a quen lle queredes dedicar esta medalla? A miña familia, o meu sensei e o meu coach. A miña familia e aos meus profesores. A todo o meu club, en especial a miña irmá que non pudo estar aquí hoxe. A mi entrenador e a todo o mi club. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista, chicos, e noraboa a todos de novo. Gracias. Moitas grazas. Gracias. Gracias.
Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité xuvenil masculino menos de 48 kilos. Moi bons días, chicos. Contádenos, cal é o vosso nome? Tristán Pérez e veño do LN. Nome Bruno e veño de Avaloncai. Me llamo Jaime, vengo del Club Ares. Bueno, chicos, o primeiro darvos a vos tres por conseguir estas medallas. Contádenos un pouquiño, estabades moi nerviosos antes de salir a competir? Estaba medio. Non moito. Estabas moi nervioso antes de salir a competir? Non, un pouco, pero... Un pouquiño, pero nada. E como vos atopaches nos combates? Credes que foi moi complicado pasar as rondas? Houbo moita competencia? Sí, Sí, estuveron ben. estuvo moi reñido, pero no último caí, pero con honor. Genial, chicos, pois a quen lle queredes dedicar a medalla? Ao miño club e a mi hermana. A meu club e a miña nai. A Elisa. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista, chicos, e noraboa a todos de novo. Grazas. Grazas. Moitas grazas. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité xuvenil masculino menos de 54 kilos. Moi bons días, chicos. Bos días. Hola. Bos días. Hola. Bueno, primeiro gustaríame darvos a noraboa aos 4 por conseguir estas medallas. Contádeme, cal é o voso nome e de que club vides? Diego, de Grupo Bazán. Chamome Micael e veño do Gym Sport. Martín, Chámame Martín e veño do Club Xiján. Chicos, contádenos, como vos atopaches nos combates de hoxe? Creedes que houve moita competencia? Foi moi difícil pasar as rondas? Sí, bastante. Opino o mesmo. Sí, foi bastante difícil, pero logrouse. Sí, bastante. Bueno, chicos, e contádenos, vos cantos días á semana dedicades a facer karate? 3 días a semana. 2 días, 3 horas. 3 días, perdón. 4 días. Bueno, moito entreno para que despois se ven aquí todas as vosas horas invertidas de esforzo, chicos. Pois xa por último, contádenos a quen lle queredes dedicar esta medalla. Ao meu grupo e ás miñas familiares. A meu entrenador, a toda a miña familia e aos meus amigos. Primeiro a miña familia por darme ánimos, segundo a miña escola deportiva e ao meu sensei. A toda a miña familia, os compañeros do club e os entrenadores. Bueno, chicos, pois moitísimas grazas pola vosa entrevista e noraboa a todos de novo. Grazas. 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 Grazas.
bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité infantil masculino menos de 54 kilos, juvenil menos de 54. Moi bons días, chicos. Bos días. Bos días. Bueno, primeiro, darvos a enhorabuena aos dous por conseguir estas medallas. Contádeme, cal é o vosso nome e de que club vides? Grazas, eu son Fabio Rodríguez do Club Karate Shinzo. Eu me llamo Xan Souto Cortez e vengo do club da Jancai. Bueno, chicos, como vos atopaches nos combates de hoxe? Credes que hubo competencia? Foi complicado pasar as rondas? Foi moi complicado e os combates teñen moito desgaste físico, entón hai que saber como dividir a enerxía para quedar hasta o final. Había moita competencia e foi difícil bastante. Por suposto, aquí todos queremos gañar e ao final hai que sufrir un pouquiño, verdad? Sí. E contádeme, chicos, vos cantas horas semanais lle dedicades a facer karate? Cantos días a semana? Eu martes, xoves e venres 2 horas ao día. Yo tamén, lunes, martes, miércoles, jueves e viernes, 2 horas. Moitísimas horas de entreno para que ao final, bueno, se vean aquí os resultados. Credes que se reflicte na competición todo o que vos estás entrenando? Eu creo que sí, porque levo me esforzando 2 campeonatos e os 2 quedei primeiro. Sí, cuando entreno luego vienen resultados en los campeonatos. Genial, chicos, pois xa por último, a quen lle queredes dedicar esta medalla? Eu veño xa a dedicar a miña familia ao meu amigo Anxo, porque estuveronme vendo hasta as 9 da mañá, eso ten mérito. Yo se le quiero dedicar a mis padres, a mi hermana, a mis entrenadores, a mi club y a mi familia de Argentina. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Grazas. Gracias. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité juvenil masculino máis de 60 kilos. Moi bons días, chicos.
Buenos días. Hola. Bueno, primeiro, damos enhorabuena a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Borja Rafael, veño do Club Helenos. Preis Ventoso do LN. Me llamo Pablo y vengo del Bazán. Bueno, chicos, contádenos un pouquiño, como vos atopabades antes de salir a competir? Estabades moi nerviosos? Bueno, un poco nervioso, sí, como siempre. Al final siempre se queda con los nervios del principio. Sí. Un poco nervioso. E como vos atopaxedes durante os diferentes combates? Crees que foi moi complicado pasar as rondas? Bueno, a ver, no muy... Estuvo así un pouco reñido. A ver, o primeiro combate foi bastante complicado e o segundo non tanto. Bueno, no estuvo mal. Hubo de todo, ¿verdad? Un pouquiño de todo. Bueno, chicos, pues ¿a qué te queréis dedicar esta medalla? Yo a mi padre, que es el que me apoya en todo el tema de karate. Y nada, darle las gracias también a él. A miña familia, o meu club e os meus amigos. A mi madre. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e enhoraboa a todos de novo. Muchas gracias. Grazas. Gracias.
son los últimos 10 segundos. Dale. Espera, Iñaki, espera. Porque es que son...
sí está.